más. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los apóstoles del Señor Jesucristo los que cambiaron el día del sábado al domingo, no fue el Padre, el Hijo ni el Espíritu Santo los que adulteraron y mutilaron la ley de Dios, fue el sistema romano papal. Escrito está en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, hablando de la obra que haría el sistema romano papal. La profecía dice: pensará en cambiar los tiempos y la ley, y a los santos del Altísimo quebrantará y les serán entregados en su mano hasta tiempo y la mitad de un tiempo, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura allá en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 25, dice que el papado hablaría palabras contra el Altísimo, como cada día lo oyen. Decir que tiene poder para perdonar pecados, eso es hablar palabras contra el Altísimo. Decir que Él es el representante de Dios, eso es hablar palabras contra el Altísimo. Decir, queridos amigos, que Él tiene poder para sacar del purgatorio, para mandar al cielo, eso es hablar palabras contra el Altísimo. Como dice el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que se sienta en el templo
de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, eso es hablar palabras contra el Altísimo, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cuando dice la Biblia pensará, es premeditadamente, es, queridos amigos, sobre seguro, es con la plena intención, es ir a lo que se va, queridos amigos. Pensará en cambiar los tiempos. ¿Qué es los tiempos? Pues cambió el sábado al domingo, cambió y trastocó todas las fiestas de la Biblia y todas las fiestas que Dios ordenó, y puso todas sus rumbas, puso todas sus fiestas degradantes, de Parranda Santa, de San Pedro y de San Pablo, de Navidad, de la Inmaculada y de todas estas fiestas, que todas son fiestas para pervertirse, para beber, para emborracharse. De religioso no tienen absolutamente nada, queridos amigos. Escrito está, pensará en cambiar ¿qué? Los tiempos, cambió las fiestas de Dios y la ley, mutiló el segundo mandamiento, adulteró el cuarto, dividió el décimo, repitió el décimo, queridos amigos, para poder completar 10 de esa ley de perversión y degradación y de ruina y de muerte. Y, queridos amigos, dice el Señor que serían entregados hasta 1260 años. Eso fue desde el tiempo en que el papado alcanzó su supremacía sobre esta tierra, en el año 538, hasta el año de 1798, cuando el ejército napoleónico entró allá en el Vaticano y declaró el general Berthier, Alexandre Berthier, el papado se acabó, queridos amigos. Ahí fue donde el Señor le quitó la supremacía al sistema romano papal, y a partir de allí permite el Señor entonces que la Biblia se vuelva a leer, que la Biblia regrese a las manos de los hombres, que la Biblia sea traducida a todos los idiomas de esta tierra, y que la gente vuelva a creer en Dios y a invocar su nombre y a levantar sus ojos al cielo para implorar el perdón de sus pecados. A partir de allí, escrito está en Daniel capítulo 7, versículo 25 y 22, dice que le serán entregadas 1260 años, dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ahí dice la Biblia cuál será el final del papado, queridos amigos, poder que se opone ¿a quién? A Dios, a su palabra. Escrito está en la historia. Vaya, lea, si usted quiere saber quién es el papado y para dónde va el papado, lea su historia, queridos amigos, y lea la historia, y cogiendo las hojas, arrugando las hojas así en la mano, la historia del sistema romano papal escurre, es pura ¿qué? Sangre, pura tiniebla, pura oscuridad. Eso es lo que nos dice la Escritura. Eso es la historia que no nos han querido, esa es la historia que no nos han querido enseñar, esa es la historia que siempre nos han querido ocultar. El domingo es el falso día de descanso. Escrito, el sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11. Oiga como dice el mandamiento 4 de la ley de Dios, que el papado adulteró, queridos amigos. Dice el sábado, el cuarto mandamiento de la eterna ley de Dios, dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Fue en 6 días que Jehová, con y por la poderosa autoridad de su palabra, hizo los cielos y la tierra, como escrito está en el Salmo 33. Allí el Señor dice que Él habló y fue hecho, Él mandó y vino todo a la existencia por la poderosa autoridad de su palabra. Y Él amorosamente nos dice en esta hora de esperanza, aun cuando el tiempo de la gracia está abierto para la humanidad, dice el Señor: ¿quién diera entre signos de admiración?
¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Estamos en un conflicto, el conflicto entre Cristo y sus siervos, sus ángeles, sus mensajeros, por un lado, y Satanás y sus agentes y sus siervos por el otro lado. Estamos en el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, pero también es literal. El conflicto, queridos amigos, está literalmente guerreándose y peleándose en esta tierra, queridos amigos. ¿Tenemos listo el video? ¿Tenemos listo el video? Entonces, queridos amigos, ven ustedes cómo ahora vamos a mirar un video para que ustedes miren cómo anda el Papa, alias Francisco, por todo el mundo, pidiendo y rogando y suplicando con las más dulces, con las más palabras de amor, de bondad, de misericordia, porque es todo lo que tiene para hablar. No tiene palabra de Dios para hablarle a la gente. Ya ayer hablamos que el Señor no va a permitir que ningún papa ni ningún sacerdote del sistema romano papal diga y habla y tenga que decir con su palabra, porque con su verdad, porque no lo pueden decir. Han sido bloqueados. El Papa ha sido bloqueado para que hable palabra de Dios. Lo que habla es de Él, lo que Él dice. Como se sienta Él como Dios, haciéndose pasar por Dios, Él da todo por sentado, que lo que Él dice no necesita palabra de Dios. Nunca lo van a ver ustedes abriendo la palabra de Dios. Nunca le va a decir a la gente la verdad, queridos amigos. No le enseña nunca la verdad de la Biblia, porque quedan entredichos. Después de perseguir y mandar a quemar la Biblia y al poseedor de la Biblia, ahora decir que la Biblia es el libro de Dios, qué oso, qué cosa tan terrible ahora tener que reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. La usan y la tienen, pero como la miel para atraer las moscas, queridos amigos, así es simple, y para engañar, porque dice el Señor que hará prosperar el engaño con su astucia, y eso es lo que hace el sistema romano papal, y ha hecho toda su historia de existencia, queridos amigos. Y ayer hablábamos entonces, ahora pasamos el video para que ustedes piensen, queridos amigos, para pensar cómo engaña sus palabras, dulzura, de amor, de ternura, y decirle a la gente que el reposo, pero hablando del reposo físico, que se necesita reposo físico, y que lo más importante es el domingo, y a eso va a los Estados Unidos, queridos amigos. El caballo de batalla, es decir, que tiene que imponerse el domingo por dos cosas, porque hay que sacar tiempo para la familia, y porque hay que parar, pedirle al Señor que pare todo este caos ecológico, toda esta degradación, toda esta locura del clima, es por no guardar el sábado, queridos amigos. Así que ahora miramos el video. Entre tanto, vamos avanzando aquí, donde quedamos ayer hablando de dónde está Jesús. Ya ustedes saben, queridos amigos, que Jesús está hacia los lados del norte, y dijimos por qué hay que adorarlo allá, porque escrito está en el Salmo 48, donde nos dice allí del capítulo 48 de Salmo, el versículo 1 al 3, nos dice que Jesús está allá, en el lado del norte, que allá queda su residencia actual, que es el lugar santísimo del santuario celestial, donde Él está trabajando, donde Él está intercediendo por ti y por mí, delante del Padre, con su sangre, por su sacrificio que hizo una sola vez para siempre, no como el sistema romano papal que lo mata miles y millones de veces diariamente. No, queridos amigos, eso es pura magia negra. Eso no le digamos magia blanca, porque la magia blanca dice que es cuando se usa para el bien, y que las cosas del diablo usadas para el bien, y que la magia negra es todo aquello abierto y descarado de culto abominable de brujas y de hechiceros. Pues eso es pura magia negra lo que el papado hace allí en su altar, queridos amigos, de que el pan, esta hostia, es el cuerpo, y que este vino fermentado, símbolo en la Biblia de corrupción, es la sangre de Cristo. Es pura magia negra, queridos amigos. Eso no lo ha ordenado
Dios. Dios ordenó fue la Santa Cena, como escrito está en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 7, allí el Señor nos dice que es pan literal, sin ningún tipo de levadura, y que es vino es jugo de la vid, de las uvas, queridos amigos, lo que el Señor manda, y no es para tomar unos el pan y otro el vino, para comerse unos el pan y otro el vino, no, es todos participando, dice el Señor, para anunciar su muerte hasta el último día que venga. Para eso es la Santa Cena. No se llama Eucaristía, es una palabra que no aparece en la Biblia, porque es una palabra latín, de la lengua del misterio, de la historia de misterio, del lenguaje de misterio de la religión de misterio romana. El latín es el idioma de la religión de misterio, todo el latín es misterio, queridos amigos, eso nos dice la Escritura, por eso el 666 está dado en el latín, es decir, el Vicarium Filii Dei, eso es el 666, sumarlo, dice el Señor, número de hombre, así que el Señor Jesús está hacia los lados del norte, nos dice la Escritura, allí está, desde el año 31 de nuestra era, allí entró Cristo con su propia sangre después de haber sido matado una vez y para siempre, queridos amigos. No se olviden, queridos televidentes, ahora 8 días les dejé la tarea de leerse el libro de los Hebreos. Les rogué y les sigo rogando, les sigo suplicando, querido televidente, lea en su Biblia el libro de los Hebreos para que desenmascaren al sistema romano papal. Ahí nos está diciendo de que Cristo es el único sumo sacerdote y que no existe ningún sumo pontífice o pontífex máximos que Dios haya enviado como representante de Él allí. Desenmascárenlo y sepan ustedes que el mundo está siguiendo y adorando es a Satanás. Que el mundo, eso es una de las cosas maravillosas y raras, que el mundo cree, queridos amigos, que el representante de Satanás es el representante de Dios. Eso es una maravilla, eso es una cosa, ¿y eso qué denota? Denota ignorancia de la palabra de Dios. Por eso les ruego, les suplico, léanse el libro de Hebreos. Aquí vamos a dar solamente una abrebocas de esto escrito. Está en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 11 y 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, no sumo pontífice, la palabra sumo pontífice no es bíblica, no tiene nada que ver con Cristo. Sumo, tampoco sumo, es pontifex maximus. Ya saben ustedes que el pontifex máximo o el máximo pontífice de la religión de misterio, esa palabra pontífice quiere decir pont, que quiere decir puente, y facio, deficie, pontífice quiere decir hacedor, es decir, el jefe de la religión de misterio, el pontífice máximo de la religión de misterio, él decía y creía y se arrogaba en la autoridad y el poder de unir dizque lo divino con lo humano. Él se arrogaba el poder de unir lo celestial con lo terrenal. Él se daba y se arrogaba el poder. El César, queridos amigos, Calígula, Nerón, ellos eran considerados dioses porque eran ¿qué? Pontífices máximos. Ellos se arrogaban el poder y la autoridad de ser los que podían conectar el cielo con la tierra y la tierra con el cielo, exactamente como nos dice la Escritura allá en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Oiga cómo llama el Señor al Papa, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios. El único que llena esas características en esta tierra es el Papa, queridos amigos, que se arroga todos esos poderes. Conozcan la historia del papado para que ustedes se enteren su inquina para perseguir la palabra de Dios que lo desenmascara. Entonces, nos dice aquí el libro de Hebreos: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no ningún templo ni ningún tabernáculo hecho por hombres, queridos amigos, no de esta creación. Y sigue diciendo, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni de vacas, ni de chivos, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es claro esto, queridos amigos. Nos dice la Escritura aquí que Cristo no entró con ningún tipo de sangre de animales como era en el antiguo. Ahora dice que se presenta con su propia sangre, no con vino fermentado, queridos amigos, no con ningún tipo de cosa aparte de su sangre, como el sistema romano quiere desechar lo celestial y ponerse él como el verdadero disque mediador y perdonador de pecados, y como el que puede absolver de pecados al mundo. Dice que por su propia sangre, queridos amigos, ya matar chivos y hacer sacrificios, no, el sacrificio del sistema romano papal es un sacrificio incruento, es decir, sin sangre. Así, el sacrificio incruento se hacía en la religión de misterio. Ustedes lo han visto y lo conocen y lo han leído, que en la religión de misterio el altar no se manchaba de sangre. En la religión y en el rito de Cristo Jesús sí se manchaba el altar, queridos amigos, y se contaminaba con la sangre que simbolizaba el pecado. Allá en la religión de misterio, el altar permanecía blanquito, limpio, impoluto. ¿Por qué? Porque allá se mataba las aves, el arúspice, el agorero, el adivino, el mago romano, y entonces lo traía acá al sumo pontífice, y allí le traía las vísceras, le traía el corazón, las tripitas o cualquier parte de las vísceras de las aves, y allí él empezaba entonces a vaticinar, a adivinarle, a decirle a los hombres y al emperador lo que veía y lo que vaticinaba el futuro, queridos amigos. De allí, de la palabra vaticinar, viene la palabra Vaticano, queridos amigos, que quiere decir vatis, quiere decir serpiente, quiere decir vaticinio o vaticinador, y cans quiere decir serpiente en el idioma latín de misterio, queridos amigos. De ahí viene la parta nomás de allí de eso, de la palabra Vaticano. ¿De dónde viene? Viene de la palabra serpiente adivinadora. Eso quiere decir, queridos amigos, la palabra Vaticano. Así que nos dice que Cristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, y nos sigue diciendo también en el capítulo 21 y versículo 28. Oigan esto tan terrible, dice: y además de todo esto, dice, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, queridos amigos. Los pecados no eran perdonados, aunque se perdonaba en el atrio, los pecados eran perdonados allí, pero eran remitidos, velo adentro. Sus pecados, mis pecados, nuestros pecados son perdonados cuando nosotros pedimos el perdón al Padre en el nombre de Cristo, se los confesamos al Padre, al oído de Cristo, los enviamos allá al verdadero receptor de mis pecados y de tus pecados, que es Cristo. No es a la oreja de ningún hombre mortal, igual que tú y yo, mortal, desviado, corrompido y a menudo inmundo por lo que come, por lo que hace y por lo que bebe y por lo que dice, queridos amigos.
No, era directamente al corderito. Recuerden lo que era el corderito que simbolizaba a Cristo. Ahora ya lo hacemos directamente a Cristo por la fe, donde Él está orando hacia los lados de ¿qué? Hacia los lados del norte, allá a la casa, al templo, al lugar santísimo, donde está Jesús, como lo estudiamos ayer, y sigue diciéndonos, fue pues necesario que las cosas celestiales mismas se limpiaran, se purificaran con mejores sacrificios que estos, es decir, uno celestial, la sangre de Dios mismo, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces. Oiga, no para ofrecerse muchas veces como lo ofrecen todos los días, dice que en la Eucaristía, los papas y el ritual ese de magia negra que hacen todos los días, de que la Eucaristía, matando a Cristo muchas veces. La Escritura nos dice, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ya con el sacrificio de Cristo no se necesitan más misas, ni se necesitan más Eucaristías, ni se necesita matar más chivos, ni se necesita matar más vacas, ni más becerros, queridos amigos, como nos dijo el Señor en Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Ya no hay nada que hacer eso. El Señor dejó solamente, queridos amigos, la Santa Cena para hacerlo no todos los días ni cada rato como el sistema romano papal lo hace, sino como escrito está, queridos amigos, en el capítulo 11 del libro de Primera de Corintios, dice así, porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo por el Espíritu, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pan, queridos amigos, pan sin levadura, no hostias, no cositas redondas, símbolos del Dios Sol, pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, queridos amigos, después de haber cenado, diciendo, copa de vino sin fermentar, no vino ese que se toma el sacerdote y desde misa de 7 de la mañana y a la misa de 7 de la noche ya está todo borracho. No, queridos amigos, es vino sin fermentar, porque vino fermentado el que toman y el que usan los sacerdotes del sistema romano papal, eso simboliza en la Biblia corrupción. Todo lo que esté fermentado es corrupto, símbolo de corrupción, de pecado y de inmundicia en la Biblia. Dice, así también tomó la copa de vino después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es una conmemoración de la muerte lo que se hace, queridos amigos. Se puede hacer 4 veces al año o 6 veces al año máximo, queridos amigos, porque no es una cosa para cogerla de comilona y de festín, sino para conmemorar la muerte del Señor Jesucristo, como escrito está en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, para anunciar, para conmemorar la muerte. No es como las misas, que hay misa por los muertos, que hay que hacer una Eucaristía por la inauguración de esta empresa, que hay que hacer una Eucaristía, dice que por esto es para anunciar la muerte. Mire cómo pervirtieron todo lo de Dios, cómo mundanalizaron todo lo de Dios, cómo todo lo santo lo han convertido en profano, cómo todo lo limpio de Dios lo han hecho inmundo. Esa es la historia del sistema romano papal. Todas las doctrinas y todas las cosas de Dios
Todo lo de la Biblia lo ha pervertido. No existe una sola doctrina, queridos amigos, y lo desafío a usted y a cualquier sacerdote y a cualquier papa y a cualquier cardenal a que me muestre una sola de las doctrinas de la Biblia que no esté y no haya sido pervertida por el sistema romano papal. Escrito está, queridos amigos, en Salmos capítulo 50, que no tienen absolutamente nada que ver con Dios y con su palabra. Dice el Señor, y ayer lo leímos también en Salmos 50, versículo 16, pero al malo, dijo Dios, al malo. ¿Quién es el malo? La gente cree que el Papa es bueno porque habla palabras lindas, no más, y porque dice que es el representante de Dios, pero es que la Biblia, a Jesús lo llamaron malo también, a Jesús le dijeron que él era malo. ¿Por qué? Porque él, según cuentas, traspasaba dizque el sábado. A Jesús lo mataron por no guardar el sábado, pero le decían que él hacía lo malo, pero era el malo según el concepto del mundo. Así ahora el concepto del mundo es que el Papa es bueno, pero para el Señor el Papa es malo porque transgrede ¿qué? Las leyes de Dios, porque ha cambiado las leyes de Dios, porque ha violado las leyes de Dios, porque ha perseguido a los santos de Dios, porque ha quemado a millones por la causa de Dios, porque, queridos amigos, ha pervertido la santa y eterna e inmutable ley de Dios. Por eso dice el Señor aquí, pero al malo dijo Dios, ¿qué tenéis tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tiene el Papa que hablar de las leyes de Dios? No anda procurando imponer el domingo, que es el día que impuso Satanás, queridos amigos. No anda apresurado imponiendo eso que es su marca de autoridad, la marca de la bestia, como dice la Biblia, para imponerle al mundo esto, para volver a tener la supremacía como la tuvo durante la Edad Media. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Le importa un pepino las palabras que escritas están en la Biblia. Una palabra de un papa vale más que 1000, así dice Jehová, a los oídos y a los ojos de este mundo. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte, queridos amigos. Esa es la historia del sistema romano. El Señor no le va a permitir que hable una sola palabra. Por eso el Señor nos dice allá en el libro de Hebreos lo que está haciendo Jesús, y es esa obra de purificar, de que los hombres, de que el mundo vuelva los ojos a los cielos, buscando al verdadero ¿qué? Al verdadero receptor de mis pecados, a confesarle los pecados al que verdaderamente puede hacer algo por mí, queridos amigos, no a un hombre mortal, desviado y corrompido como yo, que no puede hacer absolutamente nada por mí, por más 1000 y 1.000.000 de veces que un papa o un cardenal le diga a usted, tus pecados te son perdonados. Eso es falso, eso es una mentira. Usted ha sido engañado, queridos amigos, porque ningún poder en esta tierra ha dejado Dios para perdonar pecados. Escrito está en la historia profética. Dice, Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra a que Él haya elegido a un hombre para que sea la cabeza de la iglesia. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Santas Escrituras. Solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Usurpación. ¿El Papa es un qué? Usurpador, queridos amigos. ¿Qué es un usurpador? Usurpador es apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro. Él se ha apropiado de los derechos, de los títulos y de la posición de Cristo, queridos amigos. Y Cristo lo han relegado. Miren nomás esto, les comento esto solamente grosso modo. De 10 vírgenes, de 10 templos que hay hechos en el sistema romano papal en el mundo, uno solo, máximo, yo creo que menos, uno es dedicado a Cristo. De resto todos se llaman el templo de la Santísima, del Santísimo, de San no sé qué, de San no sé cuántas y a no sé cuántas. Ahí nomás ven ustedes que ninguno de esos templos es para honra y gloria de Cristo Jesús, porque Él se ha apoderado de ¿qué? De la propiedad, de un derecho que legítimamente pertenece ¿a quién? A Cristo. Por lo general dice, oiga, esto dice el diccionario hablando de usurpador, por lo general con violencia. Así es como el papado se arrogó el poder y se montó en la cresta del mundo con su supremacía de quitar y de poner reyes y de disponer de los cuerpos, de las mentes, de las conciencias, de las voluntades y de las almas de los hombres, como a él le dio la gana,
Por violencia, por miedo. La gente le cogió miedo a leer la Biblia porque el Papa le enseñó y le inculcó al mundo que el que lea la Biblia se enloquece y que el que lea la Biblia será excomulgado y que el que lea la Biblia se embrutece y que el que lea la Biblia, queridos amigos, es maldito. Hable con los viejos, ya los viejos se murieron lastimosamente, pero ellos sí. Me encantaba a mí de niño hablar con los viejos y preguntarles muchas de estas cosas de mi juventud, hablarle a ellos qué decían, por allá los años 40, los años 20, los años 1900, todo lo que el sistema romano papal le inculcaba a la gente para que no leyera la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene terror. Si hay una cosa a la cual el papado le tiene terror, miedo que le abran, es la Escritura, queridos amigos, es la Escritura. Así como el diablo le tiene terror al nombre de Jesús, así el sistema romano papal le tiene horror y terror a la Biblia. Un papa, un cardenal, un arzobispo no pueden ver una Biblia abriendo para ponérselas, queridos amigos, porque eso los pone a temblar, así como hizo Martín Lutero temblar la corona y el trono del Papa allá durante la Edad Media en los años 1517 y tantos, queridos amigos. Así va a ser ahora. Por eso el Señor así enfrentó el Señor Jesucristo a los fariseos y los hacía temblar cuando Él les hablaba, escrito está, se conmovían, temblaban, se airaban, querían callar esa voz, escrito está. Fue el arma, queridos amigos, que usó Jesús para enfrentarse a quién, a todos los fariseos, a todos los sacerdotes y al mismísimo diablo también lo enfrentó con escrito está. Y hoy en nuestros días igual para enfrentar a todos los enemigos de Dios, a todos los agentes y los siervos de Satanás, como todo el protestantismo, como todo el sistema romano papal, queridos amigos, es con escrito está. Eso es lo que los hace tambalear y eso es lo que los va a condenar. El escrito está. Vamos a mirar. Así que usurpador, dice que arrogarse la dignidad, el empleo o el oficio y usarlo como si fuera propio, usar el empleo o el oficio de otro como si fuera propio. Él dice que es Dios en la tierra, que es el representante de Dios, cuando la Biblia dice que el representante de Dios es el Espíritu Santo, y que el Papa es un ¿qué? Un usurpador, un impostor, un farsante. Eso es lo que nos dice la Escritura. Miren, vamos a mirar el video. Y ustedes van a ver aquí al Papa hablando palabras melifluas y babosas, todo ternura, todo amor, llamando sí a lo que la gente sabe y ha oído 1000 y 1.000.000 de veces, pero revestido y puesta en sus labios, diciéndole a la gente que descansen, que reposen, que hay que parar, que hay que reposar. Miren lo que dice aquí y ahora les comento algo. La festa non è la pigrizia di starsene in poltrona o l'ebbrezza di una sciocca evasione. No, la festa è anzitutto uno sguardo amorevole e grato sul lavoro ben fatto. Festeggiamo un lavoro. Ma il vero tempo della festa sospende il lavoro professionale ed è sacro perché ricorda all'uomo e alla donna che sono fatti ad immagine di Dio, il quale non è schiavo del lavoro, ma Signore, e dunque anche noi non dobbiamo mai essere schiavi del lavoro, ma signori. Sappiamo che ci sono milioni di uomini e donne e addirittura bambini schiavi del lavoro. In questo tempo ci sono schiavi, sono sfruttati, schiavi del lavoro. E questo è contro Dio e contro la dignità della persona umana. L'ossessione del profitto economico e l'efficientismo della tecnica mettono a rischio i ritmi umani della vita, perché la vita ha i suoi ritmi umani. Il tempo del riposo, soprattutto quello domenicale,
è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende. E invece vediamo che l'ideologia del profitto e del consumo vuole mangiarsi anche la festa. Anch'essa a volte viene ridotta a un affare, a un modo per fare soldi e per spenderli. Ma è per questo che lavoriamo? Sí pueden ustedes discernir ahí lo que es la astucia. Eso es astucia, eso es lo que dice el Señor en el libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 25, dice el Señor: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, oiga, contra el mismísimo Cristo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Mire lo que es la historia, a la astucia. Ahora les comento. Entonces, ven ustedes las palabras aquí como lo que es la historia y lo que es todo, hablando de descanso, pero no espiritual, dice descanso físico, no hacerse esclavo ¿de qué? Del trabajo, dice ahí, dice ¿quién, queridos amigos, no se conmueve con esto cuando hablan de que los niños, que los están poniendo esclavos, que los están esclavizando, solo para conmover la emoción y los sentimientos de los hombres y del mundo, y decir, sí, el domingo es el día que hay que imponerlo para la familia? A eso va a ir a los Estados Unidos, queridos amigos, porque ahí está el comienzo de todas las cosas. No se olviden, son los Estados Unidos, el protestantismo de los Estados Unidos, los que le van a devolver la hegemonía y la supremacía al sistema romano papal, imponiendo ¿qué? La ley dominical, yendo en contra de ¿quién? Yendo en contra de Dios. Pero él también dice que no guardar el domingo es ir en contra de Dios, porque el reposo es sagrado. ¿Sí? O sea, ahí como dice el profeta Elías a la gente allá en Israel, en la gran apostasía, exactamente calcada esta historia, dice que si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, el dios sol, al que ustedes adoran en el domingo, es Dios, váyanse en pos de él. Así pone, queridos amigos, el Papa al mundo. Le está diciendo que no guardar el domingo, que es sagrado el reposo del domingo, es ir en contra de Dios. Y la Escritura nos dice que no obedecer el sábado de Jehová es ir en contra de él. Esa es la astucia, poner a pelear a Dios, con su palabra, queridos amigos. Así tenemos nosotros que estar advertidos. Esta es la última advertencia, queridos amigos. De aquí en adelante, lo que se va a hablar en esta tierra y en este mundo, ese es el tema del domingo, como imposición mundial, como ley dominical, nacional y universal. Así como cuando se cogió el temita, queridos amigos, de imponer la homosexualidad y el matrimonio homosexual y sodomizar al mundo entero, y se cogió el temita y el temita y el temita, hasta que todo el mundo quedó sodomizado. Así, queridos amigos, como legislaron las cortes, como legislaron los senados, como legislaron las cámaras, como legislaron los parlamentos del mundo para legalizar la perversión y la sodomización en el mundo, así mismo se va a
a legalizar todo lo que es la violación de la ley del sábado de Jehová, querido, el cuarto mandamiento, para imponer ¿qué? La supremacía. Así es como se adora al Papa, así es como el mundo va a adorar al Papa, así es como se va a ensalzar y a exaltar por sobre Dios al Papa en esta tierra y en este mundo, colocando el día que él se inventó, o que se inventó Satanás y lo impuso a través de su vicegerente el Papa. Así, de esa manera, queridos amigos, es como el mundo va a adorar a Satanás y no lo saben. ¿Por qué? Porque todo es argucia, todo es astucia, queridos amigos. Entonces, ¿dónde está Jesús? La Escritura nos dice que está en el lugar santísimo, el santuario celestial. ¿Y qué hace Jesús? Dice que está llevando a cabo la última obra de mediación, lo que se conocía, como estudiamos ahora 8 días, la obra de la expiación, o lo que se conocía como el día del perdón, o el día de borrar los pecados. Ya dijimos, los pecados se perdonaban cuando la gente colocaba en el corderito sus pecados, los confesaba al cordero, y ahí, con la sangre que simbolizaba la vida del corderito, se llevaban velo adentro y se asperjaban allá, entonces en el lugar santo, y los pecados de esa manera eran remitidos, no como el papado, queridos amigos, que los dices te perdono, cuando en la Biblia no había perdón sin derramamiento de sangre, no había que usar sangre para remitir. Ahora nuestros pecados son confesados al cielo, remitidos ¿a quién? A Cristo, y Él con su sangre la presenta al Padre y dice: Padre, es mi sangre la que clama allá por perdón, no solamente por perdón, sino para que le borremos, para que le borren los pecados, porque no solamente lo que más anhela un pecador es perdón de sus pecados, lo que más anhelo y deseo yo es que me los borren, que el Señor los borre de su libro eternamente y para siempre, y a eso es que entró Jesús al lugar santísimo en santuario, y allá es donde deben ir las confesiones nuestras, deben de ir allá, queridos amigos, a ese lugar santísimo. Ya saben ustedes, pongan su rostro, póstrense, arrodíllense delante de Dios hacia el lado del norte, y allí, con sus ojos entornados, cerrados, en concentración de ponerse ustedes en comunión y en comunicación con el cielo, queridos amigos, allí hablen con Dios, no recen, porque los rezos son repeticiones. Eso era lo que hacían los paganos, como escrito está en el libro de Mateo capítulo 6, allí dice el Señor: no recen, dice Jesús, como hacen los paganos. El rezo no se lo inventó el papado, el rezo se lo inventaron fueron los paganos, queridos amigos. En el extremo oriente rezan, es decir, repiten plegarias. En el Medio Oriente repiten plegarias. En la India y en la China y en el África rezan y repiten, y todo eso que ustedes oyen que mantran, eso es rezar. Cuando usted oye que eso es rezar, igual que rezar es eso, porque es una repetición. El Señor Jesús dijo: cuando oren, no usen vanas repeticiones, queridos amigos, porque no ese es el método que... Por eso Jesús dejó la oración modelo, que es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es una oración para repetirla, es una oración modelo, porque Jesús está enseñándole a sus discípulos es a orar. Y a orar es hablar con Dios como con un amigo y presentarle yo cada día mis novedades de vida, presentarle a Dios cada día mis pecados, presentarle a Dios cada día mis necesidades, cada día mis peticiones. Cada día yo soy un mundo nuevo, queridos amigos, en la experiencia de vivir. Así que si yo me quedo rezando y repitiendo oraciones, ¿cuándo voy yo a conectarme con el cielo? Nunca, jamás. El rezo no pasa del cielo raso, queridos amigos. La oración es la única que puede penetrar velo adentro, donde Cristo está en el lugar santísimo del santuario celestial. Por eso el Señor nos dice, allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, capítulo 2 de Hebreos, les suplico, les ruego, queridos televidentes, lean el libro de Hebreos, por favor, lean el libro de los hebreos, a los hebreos, en su Biblia, léalo, ore al Señor y dígale: Señor, hazme entender, Padre bendito, envía tu Espíritu
Espíritu para que me haga entender lo que aquí dice en este libro acerca de la obra que Cristo está haciendo por mí en esta hora, en el final ya de la historia, porque a esto no le queda mucho tiempo. Dice aquí, queridos amigos, en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Debía ser en todo, ¿qué? Semejante. Cristo se montó en mi pellejo, Cristo se metió en tus zapatos para poder ser, ¿qué? Para poder, queridos amigos, en lo que se refiere para expiar los pecados de un pueblo, se necesita es un sumo sacerdote limpio, queridos amigos, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que por Él, a los que son tentados, queridos amigos. ¿Y qué nos dice aquí en el libro de Hebreos también, hablándonos de este Cristo, de este sumo sacerdote que tenemos en el lugar santísimo? A Él suplicarle. Dice en Hebreos 10:19 que tenemos libertad. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entrar allí, queridos amigos, por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Nos dice el Señor Jesús entonces aquí en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice: por lo cual puede también Cristo salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El que está intercediendo por vos y por mí es Cristo Jesús, queridos amigos. Ningún papa, ningún pastor, ningún cardenal pueden hacer absolutamente nada por vos o por mí o por alguien, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esa es la clase, el tal sumo sacerdote que tenemos, que es que santo, queridos amigos. Un papa ni es santo ni es padre, le llaman santo padre, pero está robándose, está, queridos amigos, usurpando los títulos que solo son debidos a la divinidad. Santo Padre solo se le llama es a Dios, a Cristo y al Espíritu, queridos amigos. Un papa ni es santo ni es padre. ¿Padre de qué, queridos amigos? Padre de nada, porque no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene nada, no es padre de nada. El Señor dice, escrito está en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 9, dice el Señor Jesús allí: y no llaméis Padre con minúscula a nadie en este mundo, porque uno es vuestro Padre con mayúscula, el que está en los cielos, queridos amigos. ¿Cómo le ponen Santo Padre al Papa? ¿Con mayúsculas? Pues eso es una blasfemia, queridos amigos, porque Santo Padre con mayúsculas solo es para referirse ¿a quién? Para referirse a Dios, al Eterno, al Altísimo, queridos amigos. Él es santo, Él es inocente, ningún Papa es inocente, sus vestiduras están manchadas corporativamente por todos los millones de muertos y toda la inmundicia que han hecho, sin mancha, están manchados de todo pecado y de toda contaminación, apartados de los pecadores. No, queridos amigos, viven amangualados con los políticos y con los mafiosos, y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué papa es tan limpio y tan puro como Cristo es nuestro sumo sacerdote? ¿Puro qué? Pura usurpación, queridos amigos. Impostor, es un usurpador, es un farsante, queridos amigos. Un impostor es un suplantador, una persona que se hace pasar por quien no es, que finge o engaña con apariencia de verdad. Un usurpador es el que se apodera de una propiedad o de un derecho que legítimamente le pertenece a otro, por lo general con violencia, arrogarse la dignidad, empleo o oficio y usarlo como si fuera propios. Farsante es el que dícese de la persona que finge lo que no siente o pretende pasar por lo que no
Por eso el Señor dice que el Papa es un farsante, que es un usurpador, que es un impostor, está haciendo de pasar por Dios, sentando en el templo de Dios como Dios, pero la Escritura nos dice que ni es santo, ni es inocente, ni es el único sumo sacerdote que tenemos nosotros allá para implorarle es ¿a quién? A Cristo, y sigue diciendo que no tiene cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por ellos, limpiarse ellos primeros de sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, queridos amigos. Dice la Escritura muchas veces, una vez Cristo murió, no hay que matarlo todos los días, los cientos y miles de veces que lo mata el sistema romano papal, y sigue diciendo, porque ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote santo, puro, bueno y perfecto, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. A él, hacia los lados del norte, es que debemos dirigir nuestros ruegos de perdón y de misericordia, que nos borre, y allí, hacia los lados del norte, al lugar santísimo donde está Cristo Jesús, es donde debemos de hacer nuestras peticiones de nuestras necesidades, de nuestra salvación, por nosotros, por nuestras familias, y pedirle luz para entender y comprender su palabra. Quiero decirle, queridos televidentes, le ruego, le suplico, por favor, léase el libro de los Hebreos para que ustedes entiendan y comprendan quién es el papado, queridos amigos. ¿Qué es el papado? El usurpador, el impostor, queridos amigos, el usurpador del puesto y del lugar y de la persona y de los títulos y del trabajo de Cristo Jesús. Traigan los niños, queridos amigos, traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia en el libro de Hebreos, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena semana. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en lo eterno. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está.